Padre bueno, gracias Señor, gracias porque usted está aquí, Señor, gracias por su palabra, gracias Señor por su amor. Háblanos hoy, enséñanos hoy. Habla, Señor, que tus siervos escuchan, Señor, y que hoy podamos recibir de ti lo que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, la iglesia del Señor dice amén y amén. Recordarles otra cosa, hermanos, la próxima semana cumplimos 10 años como iglesia, el próximo sábado. Entonces no se pierda porque tendremos un cumpleaños ahí juntos como familia. Entonces mañana, la próxima semana, Dios mío, vamos a ver cómo me va predicando hoy. La próxima semana estaremos celebrando la primera década de esta congregación. Bueno, hermanos, estamos en una serie que he denominado Más allá de lo visible, entendiendo que todos los fines de octubre en todo el mundo la moda es, la nota es la vaina de Halloween, y nosotros podemos ver eso desde una perspectiva o con una mirada digamos liviana y creer que es cualquier cosa, entendiendo, hermanos, que hay extremos de extremos. Hay un extremo en pensar que eso no tiene que ver nada con nosotros, y hay otro extremo que ve al diablo en todo lado. Nosotros tenemos que estar atentos y sabios y comprender que el enemigo definitivamente es un adversario formidable, inteligente, sagaz, que lo que quiere es confundir, robar, matar y destruir. ¿Qué tiene que ver una fecha con el cristiano, donde lo que se celebra es brujería, donde lo que se celebra es ocultismo, donde lo que se celebra es muerte? No tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada. No tiene nada que ver con la forma en la que nosotros entendemos la vida, porque nosotros vemos la vida a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de las modas. Nosotros no tenemos nada que ver con disfraces, con nada que ver con muerte, con nada que ver con zombies, nada que ver con brujas, nada que ver con monstruos, nada que ver con eso, absolutamente nada. Pero culturalmente se ha metido desde el punto de vista comercial. Entonces yo entendiendo que hay una loquera ahí de gente que se monta en esa ola, y también hay una loquera evangélica contraria a todo y ven malo en todo. Hermanos, a mí me han criticado porque pusimos un arbolito de Navidad dentro de la iglesia en algún momento, o porque pusimos luces, ¿verdad? Porque Jesús no nació el 25. Yo estoy clarísimo que Jesús no nació el 25. Estamos clarísimos. Lo que hacemos es aprovechar la fecha para recordar que Jesús vino a salvarnos. Amén, hermanos. Y es una doctrina importantísima, pero claramente sabemos que no. Pero con respecto a Halloween, se ha metido una intención de solapar lo malo y hacerlo ver bueno. Entonces he denominado esta serie chiquitita, que creo que la concluimos hoy con solo tres mensajes, que se llama Más allá de lo visible. El primer tema que les compartí fue el Dios que tenemos, porque si vamos a hablar de lo espiritual y vamos a estar atentos a lo que está sucediendo en una esfera que no podemos ver, tenemos que tener claro quién es por nosotros. Entonces tenemos que saber cuál es el Dios que tenemos. Y entendiendo que Dios es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu, nos centramos ese sábado, que fue hace 15 días, a pensar y a reflexionar que ya Dios no vive en ningún edificio, sino que nos habita a nosotros. Cuando alguien confiesa a Cristo y vive rendido a Cristo, es una persona que es habitada por el Espíritu Santo. Entonces, en ese mundo que no podemos ver, en ese mundo espiritual que muchas cosas no las entendemos, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo está en nosotros. Lo más fuerte, lo que derrotó a la muerte, el que derrotó a la muerte, está en nosotros, está en mí y está en usted. Amén, hermanos. Entonces no tenemos que caminar con miedo con lo espiritual. Entonces lo reté ese día a través de la palabra a que el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, no es un mate que yo siento o un culto lleno de emoción, sino que el Espíritu Santo es una persona. Y las personas podemos tener la enorme bendición de relacionarnos entre nosotros. Por eso nosotros sacamos casi que 15 minutos cada celebración
a veces más, para saludarnos. Porque para mí es importantísimo que usted esté cerca de su familia, que podamos abrazarnos, porque somos personas que requieren relación. Ahora llevemos eso al plano con Dios. Hay personas que conocen que Jesús vino a salvarles, pero no saben nada de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en sus vidas. Y entonces saben que Jesús murió en la cruz para redimirles, pero desconocen que en ellos habita poder de Dios. Está Dios. Y les puse aquel pasaje 2 Corintios 13:14 que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y aquí está la palabra clave, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La comunión implica relación. Yo puedo estar a la par de alguien, pero no tener comunión. Usted puede tener un compañero de trabajo que comparten horario, comparten lugar físico donde estar, pero hay cero comunión. Usted puede estar a la pura par en un cubículo, en una oficina, en su trabajo, pero usted no quiere nada que ver con esa persona. Yo pienso que hay hermanos y hermanas que viven así con el Espíritu. El Espíritu está en ellos, pero no hay nada de comunión. Pablo nos enseña que el Espíritu se puede contristar. Poco a poco Él va perdiendo, llamémoslo así, la libertad de moverse. Vean lo rudo que estamos hablando. Pablo le dice a la iglesia que no contristéis al Espíritu Santo. Entonces no voy a repetir eso, pero siendo una persona, el Espíritu Santo, puedo conocerlo, puedo relacionarme con Él y puedo entender que me protege. El segundo tema, que fue el sábado pasado, hablamos, el primero fue el Dios que tenemos y el segundo es el enemigo que tenemos. Y es como en un lugar donde hay un montón de neblina, de un momento pasa una brisa y se va la neblina. Es poder diferenciar, conocer y saber las características del adversario que tenemos, el enemigo que es contra nosotros. Y ahí en su bosquejo, en el primer parrafito, les recuerdo las sencillas características que tiene el enemigo. Es mentiroso, lo que quiere es cegar a la humanidad. Según 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y eso es lo que pasa en una temporada como la que estamos viviendo, donde lo bueno se le llama malo y donde lo malo se llama divertido y vacilón. Y las películas, la música y la cultura lo exalta, ciega el entendimiento. En otras palabras, perdóneme la palabra, nos hace tontos. Discúlpeme la palabra, estupidiza, o sea, quita el entendimiento. Nos hace cada vez más fatuos, cada vez más tontos. Ciega la mente al entendimiento que es la palabra de Dios que libera. Tercero, se disfraza. Además de eso, tiene capacidad de hacer milagros. Estuvimos hablando de eso, que muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos cualquier cosa. Y el Señor les va a decir: ¿usted no? ¿Quién es? ¿Usted quién es? Usted no tiene nada que ver conmigo. Y vimos varios pasajes que tenían que ver con momentos que el enemigo utilizó poder y maravilla, entendiendo que sus milagros no permanecen y tienen una intención de ser contrarios a la voluntad de Dios. Pero lo que Dios hace permanece para siempre. Luego vimos que el enemigo tienta, obviamente, trata de robarse la palabra de Dios, usando aquel pasaje en Marcos 4, cuando la palabra de Dios cae, viene como un pájaro y se roba la semillita. Satanás es un asesino, lucha contra el plan de compartir la palabra a otros. Pero cerramos la semana pasada recordando que el enemigo no va a ganar. ¿Me da un amén, hermanos? Ya ha sido derrotado. Es un convicto que tiene claramente su tiempo fijado, ya sabemos cómo va a terminar, pero el problema es que no hemos llegado a ese momento. Y entonces el chaval está tratando de hacer todo el daño que pueda. Entre ese daño que quiere hacer es confundir a los hijos de Dios. Y llegamos al tema de esta tarde, el tercer mensaje de esta pequeñita serie. Se llama El enemigo y nosotros. Punto número 1 para esta tarde: el enemigo no me puede tocar. Dígalo conmigo: el enemigo no me puede
tocar. Primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No le toca. El maligno no le toca. Vea, se lo leo en la NBI por si usted tiene en su aplicación o en su Biblia. Esa versión dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Lucas 10:19, que también está en su bosquejo: he aquí les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, que hermanos, nada nos dañará. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Si el mundo está bajo el maligno, pero Primera de Juan 5 nos dice que no nos toca, y Lucas capítulo 10 verso 19 dice: y nada nos dañará. Yo creo la promesa de Dios y estoy seguro y confiado que lo que Dios dice lo cumple, lo hace. Pero llegamos al punto 2 de hoy. El punto 2 de hoy es en pregunta: ¿el enemigo me puede tocar? Entonces, de esto estoy siendo contradictorio, porque el punto número 1 es que el diablo no puede tocarnos. Pero encontramos en la Biblia momentos en los que el diablo sí tocó a alguien, donde el diablo tocó la vida de personas que eran de Dios. Y yo pienso que son 3 cosas bajo la guía y la autoridad de Dios que el Señor puede darle licencia al enemigo a tocar la vida de un creyente. Y esto es importantísimo, porque si estamos en guerra contra el diablo, tenemos que tener la inteligencia correcta. Vean, hermanos, nuestro trabajo como cristianos no es ver cómo le ganamos al diablo. Nuestro trabajo como cristianos es vivir para Dios. ¿Me da un fuerte amén? Porque el que busca primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido. O sea, nosotros no tenemos que andar preocupados por qué hizo mi abuelo, por qué hizo mi abuela, y viendo a ver cómo yo rompo cadenas, como se predicó hace décadas, que llegan y maldicen mi vida. Eso no es cierto desde el punto de vista siguiente. No es cierto porque no hay nadie más fuerte que Cristo. No hay nadie. No hay demonio, no hay brujería, no hay encantamiento o trabajo demoníaco que sea más fuerte que Cristo. Entonces, cuando alguien viene a Cristo y se rinde a Él, no hay nada que le gane a eso. Absolutamente. Una de las razones por las que el evangelio crece en un país como Haití, donde una de las religiones más grandes es la brujería, una de las razones por las que la fe está creciendo en ese país es porque, mira, misteriosamente la gente se dio cuenta que cuando se hacen cristianos la brujería no pega. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es mayor que ¿quién, hermanos? Que el que está en el mundo. Pero entendiendo eso, hermanos, y sabiendo que hay un mundo oscuro y que estamos en guerra con ese mundo oscuro, tenemos que tener la inteligencia correcta, o sea, la información, los datos correctos para poder hacer la guerra bien. Y entonces tenemos que tener claro que el diablo no nos puede tocar, lo acabamos de decir. Pero a la misma vez, el Señor en su perfecta gracia, en la Escritura, nos muestra, desde mi humilde punto de vista, 3 momentos en los que el Señor bíblicamente permitió al enemigo acercarse con su autorización. Y se los digo de una vez: Job, Pedro y Pablo. Yo estoy reflexionando este tema con mi pastor, con el pastor Rolando, hace unas semanas atrás. ¿El enemigo me puede tocar? Bueno, yo le pongo ahí en su bosquejo, de una vez, para que entienda. El enemigo puede tener licencia, si Dios así lo permite, para probar la integridad de nosotros. El enemigo puede tener licencia para tocarnos, para probar la fe. Y el enemigo puede
tener licencia, si Dios así lo permite, para evitar la vanagloria o el orgullo. Entonces, en un pulso espiritual entre el tentador, el acusador, el enemigo y Dios. Hermanos, un paréntesis. Hay gente que cree que el enemigo que aparece en Job no es Satanás. Eso no importa, eso no lo vamos a hablar hoy. Que es una hueste espiritual que no es el enemigo Lucifer. Esos son los temas que hablamos los martes. Por eso venga los martes para que profundice su conocimiento en la Biblia. La cuestión es que es un espíritu que es contrario y es parte de las huestes de maldad. Entonces se le permite en medio de un pulso donde Dios dice: no ha visto a mi hijo, y se levanta un ser espiritual y le dice al Señor: y claro, yo lo he visto, pero lo quiere a usted porque usted lo ha bendecido. Y empieza un pulso ahí entre Yahvé y un ser espiritual que es contrario al plan que el Señor tiene para Job. Segundo que prueba es que le dice Jesús a Pedro: el diablo lo ha solicitado a usted para cernirlo, como cuando en la construcción alguien está zarandeando arena, para ver qué hay realmente ahí, para ver qué es lo que hay, para probar la fe. Y vemos a Pablo diciendo: hay un mensajero del diablo que viene y me es como un aguijón, me es como una cuña, me es como una aguja. Y quiero que reflexionemos en este tema para que podamos tener la inteligencia correcta para enfrentar al enemigo. Punto 1 de esta pregunta que nos hacemos, si el enemigo nos puede tocar, es: ¿Dios puede permitir al enemigo tocar para probar la integridad? El punto 1: ¿puede probar la integridad? Ejemplo, Job. Hermanos, íntegro quiere decir que la cosa o la situación es completa, que tiene todas sus partes. Integridad significa que se vive según las convicciones. Es estar seguro de lo que se cree y actuar conforme a lo que se cree. Es rectitud moral, es honestidad y es compromiso firme. Todos nosotros vivimos una tensión para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y la forma en la que yo soy tentado o usted es tentado es distinto. Pero todos estamos viviendo una lucha para vivir íntegramente, para ser de una sola pieza. Una buena definición para integridad es ser de una sola pieza, es tener una sola pieza, es ser lo mismo en todo lado, es entender que alguien quiere ser consecuente a lo que cree, consecuente a lo que dice. Y el ejemplo que vemos en la escritura, rudísimo, es la vida de Job. Hay gente que cree que Job es un mito. Eso no lo sabremos hasta la eternidad. Uno de los argumentos es que está dentro de los libros poéticos. Otro argumento es la cultura. Su mismo nombre por sí mismo no es hebreo. Y ser tan antiguo, eso lo hace difícil de creer que pueda ser una persona. No lo sé. La cuestión es que es un ejemplo de cómo el Señor prueba la integridad de alguien de una manera brutal, usando como herramienta al enemigo, a Satanás. El capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente. Yo no lo puse en el bosquejo porque es un pasaje muy grande, solo le puse la cita ahí. Usted va a ver ahí que dice Job y varias otras citas, pero me va a escuchar esta lectura. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Yo estoy leyendo la Reina Valera, que dice Satanás, pero en el hebreo hay un tema, hay un juego de palabras ahí que no es el tema hoy. ¿De dónde vienes?, respondió el enemigo a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Imagínense lo que está pasando. El Señor le da este permiso al enemigo: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Verso 13 de ese primer capítulo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de un hermano, el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes, las asnas paciendo cerca de ellos, y llegaron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Todos los mataron. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vean la autoridad que tuvo el enemigo en ese momento, hasta el uso de la naturaleza, porque el Señor le dio permiso de tocar, y fuego del cielo, rayos cayeron del cielo, hicieron una matazón. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En cuestión de minutos llegaron 3 mensajeros a decir: su vida se acaba de poner patas para arriba. Perdió todo lo que tenía desde el punto de vista económico, y lo más importante, perdió a todos sus hijos. Y Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa fue la primera prueba. Luego el Señor le vuelve a decir al enemigo: ¿no has visto a mi siervo Job? No, es el capítulo número 2. Respondió Satanás y le dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le ha quitado todo y le dice: yo quiero tocarlo a él, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Voy a darle una enfermedad, fue lo que dijo el enemigo. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, posiblemente un tipo de lepra. Y tomaba Job un tiesto, o sea un palo, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado tú? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios. Hermanos, Dios está presente en lo bueno y Dios está presente en lo malo. ¿Usted me puede dar un amén a eso? Pero eso no es lo que se predica en la iglesia. Eso no es lo que se escucha en la radio, ni las canciones que se escriben. Eso no es lo que llena auditorios. El saber que Dios tiene la capacidad de ser y ejercer su soberanía y hacer lo que Él quiera. Eso no se predica. Job nos enseña que Dios está presente en medio de los momentos más victoriosos, en medio de la abundancia y en medio en el que se perdió todo. Job se mantiene firme, entendiendo que Dios está con él. Más su esposa, hay algo interesante, no es el tema hoy, pero recuerden que al final el Señor le restituye todo, y siempre queda la duda si le dio otra doña. Siempre no se responde eso. No se responde. Posiblemente la misma señora, el Señor se la cambió, pero no, la Biblia no lo dice. No lo dice si es otra señora. Pero la mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vean la frase de este hombre:
Has hablado como cualquier mujer. Perdónenme, hermanos, pero es que es lo que dice la palabra. Has hablado como cualquier mujer estúpida. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. La vida del cristiano incluye temporadas buenísimas, pero iglesia, la vida del cristiano incluye prueba. Y lo que estamos viendo hoy a la luz de lo que no podemos ver, del Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros o los espíritus malignos que son contrarios a nosotros, es que el Señor bíblicamente puede darle permiso a Satanás a acercarse y probar si nosotros vivimos en integridad. El diccionario dice que integridad es la posesión de principios firmes, la cualidad de poseer y adherirse con constancia a altos principios morales y estándares profesionales. Mis amigos, oír a Job decir, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, es una muestra que me reta a mí sobre la integridad. La historia de Job es demasiado fuerte, poderosa, y nos enseña que el Señor puede darle licencia al enemigo para probar en un hombre su integridad. Segundo, ¿puede el diablo tocarnos? Respondiendo a esa pregunta, según Job, el libro de Job, el Señor puede darle permiso al enemigo a probar integridad. Segundo ejemplo, Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Que tu fe no falte. Jesús no dijo, y yo le dije al diablo que no. Apártate de mí, diablo cochino. Jesús no dijo eso. Jesús dice, y yo he orado para que su fe no falle, no flaquee. Pero vea lo lindo que es el Señor. ¿Usted cree que Dios no nos conoce? Y tú, una vez vuelto, el Señor sabe que va a fallar. El Señor sabe que vamos a fallar. Y tú, una vez vuelto, confirma, ¿a quién, hermanos? A tus hermanos. Qué lindo. Primer prueba que el Señor puede hacer: darle permiso al enemigo de venir a tocarnos para ver si estamos hablando en serio con respecto a nuestra integridad. Y ahí todos nosotros somos distintos, porque todos nosotros seremos probados en áreas distintas, para ver si usted reniega de Dios, para ver si usted se echa atrás de quién es su Señor. Y segundo, para probar la fe. Nosotros venimos de estudiar Hebreos y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo no puede tomar decisiones de tocar a un hijo de Dios él solo. Tiene que tener autorización explícita de Dios, no de un ángel, no de alguien importante en el cielo. Tiene que tener permiso de Dios, y Jesús aquí lo confirma. Jesús, siendo Dios, le dice: Satanás lo ha pedido a usted. O sea, Satanás metió la papelería necesaria en la ventanilla de prueba por Lucifer para caerle a usted. Y en medio de la burocracia del cielo, que yo no sé cómo funciona, debe ser muy muy buena, llegó el expediente: vamos a probar a Pedrito. ¿Para qué? Para ver si como ronca duerme, para ver si verdaderamente cree, para ver si verdaderamente confía. Y Jesús sabe que va a fallar. Yo no sé si usted eso lo llena de esperanza. Me llena de esperanza saber que Pedro, habiendo caminado con Jesús, habiendo vivido con él, habiendo visto todo lo que Cristo hizo, no lo vamos a ver hoy, pero Pedro se pone a decir malas palabras, maldice, miente, engaña, para que no sepan que él es uno
de los galileos que siguieron a Jesús. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo quiero recordarle Hebreos 11. Hebreos 11:32 dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados, aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Experimentaron vituperio, azote, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados. Y aquí está la clave: puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de ovejas, cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hablando de los que creyeron, de los que confiaron. Porque, querida iglesia, la fe se prueba. El amor verdadero se prueba. Cuando algo es valioso, hay que comprobarlo a la par, porque va a haber un mercado que lo copie. Para ver algo que se hace original, siempre va a haber algo que es falso a la par. Y es necesario comprobarlo. La fe se prueba en el momento difícil. ¿Dónde se prueba la fe? En la enfermedad, en el dolor, en la bronca matrimonial, cuando la relación se tensa con un hijo. ¿Dónde se prueba la fe? En el momento difícil. Ahí es donde se prueba. Y le acabo de leer un montón de hombres y mujeres que están sin nombre en Hebreos capítulo 11. Usted y yo lo estudiamos por meses. A Enoc, a Abel, estudiamos a Sara, a Abraham, a todos esos. Les hice un perfil a todos los que se mencionan en Hebreos 11. Pero al final aparecen un montón de características de gente que no tiene nombre. Ellos lo lograron. Y la razón por la cual están ahí es para retarnos a nosotros a confiar, a creer. El enemigo tiene permiso de Dios, si él así lo da, para probar la fe de una de sus hijas, la fe de uno de sus hijos. ¿Cuánta gente se ha alejado de Dios porque algo no sale, porque un negocio no funcionó, porque una enfermedad tocó, porque una persona ya no está, porque un plan A no funcionó? ¿Cuánta gente se echó atrás? Por eso, hermanos, es imposible agradar a Dios sin confiar en Él. Es imposible tener una relación con alguien si usted no confía en Él. Por eso Dios puede permitir al enemigo acercarse y probar y convertirse él en un instrumento. Yo sé que usted ha leído los Salmos y ha visto la literatura profética donde Dios se refiere a reyes paganos como Nabucodonosor, como Ciro, como brazo suyo. Dios usando a reyes malos para probar en Israel. Dios usando al enemigo para probar en nosotros si verdaderamente creemos. Hebreos 11:37. Puestos a prueba. Puestos a prueba. Pero yo he rogado por ti, dice Jesús. Juan capítulo 17 es una oración de Jesús por nosotros. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, bíblicamente hay permiso para probar integridad, si el Señor así lo permite. Esto no quiere decir que a todos nos va a pasar. Bíblicamente hay permiso para probar la fe, según Pedro. Y tercer ejemplo, para evitar la vanagloria o el orgullo. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. El Señor, para evitar que Pablo se perdiera en orgullo y vanagloria, permitió al enemigo atormentarlo. El propósito del aguijón
es uno, evitar que se haga soberbio. El aguijón no sabemos qué es, una enfermedad, una situación que causaba dolor o sufrimiento o vergüenza. Se ha escrito de todo, problema de vista, epilepsia, un montón de cosas se han escrito, que al final de cuentas funcionaban para que el apóstol volviera los pies a la tierra. Y es un contraste entre el poder de Dios y la debilidad humana. Y cómo el Señor utilizó algo espiritual cercano de la vida de Pablo para que él no se envaneciera. Entonces, para probar integridad, para probar la fe o para evitar la vanagloria. Esos son 3 ejemplos que encuentro yo en la Biblia que el enemigo puede tener permiso si el Señor así lo extiende. Eso quiero que sea el primer recurso que tengamos esta noche, porque estamos hablando de que estamos en guerra con algo que no podemos ver y tenemos a Dios dentro de nosotros, pero también tenemos un enemigo que nos es contrario. Entonces tenemos que tener claro las maneras en las que ese enemigo podría tocarnos. Hay muchas, hermanos, pero no habría tiempo y sería un tema muy largo. El tiradardos, el ataca. Si usted no está en Cristo, el diablo puede poseer gente, pero a los que estamos en Cristo eso no es una realidad, porque los que estamos en Cristo somos habitados por el Espíritu. ¿Me da un fuerte amén? Y entonces no hay un demonio más fuerte que el Espíritu. El Espíritu empieza a vivir en nosotros. Aquí el tema es el siguiente: es quién es cristiano. ¿Qué hace una persona ser cristiana? ¿Venir a la iglesia? No, señores. No, señores. Venir a la iglesia no lo hace cristiano. Orar de vez en cuando no lo hace cristiano. Ser cristiano es vivir en Cristo, estar escondido en Él. Una persona que está escondida en Él no puede ser poseída por el enemigo, pero alguien que medio va a la iglesia de vez en cuando sí puede ser poseído, porque puede ser que no sea cristiano. Porque esto no tiene nada que ver con lo que usted aparenta, tiene que ver con lo que usted es. Amén, hermanos. Entonces, esto con respecto a cuando el enemigo sí puede tocar a un creyente. Pero lo que yo quiero dar hoy también es el punto 3 de mi mensaje. Es cuál es la estrategia del diablo. La estrategia del diablo es la misma siempre. Siempre ha sido la misma. Y Juan la resume muy bien. Vea conmigo ahí en su bosquejo, 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que, hermanos, del mundo. La forma en la que Jesús fue tentado en el desierto es idéntica a la forma en la que Eva fue tentada en el jardín. La forma en la que Cristo fue tentado, Eva fue tentado, y usted y yo somos tentados, es la misma. Es absolutamente la misma. Jesús, el deseo de la carne, convertir las piedras en pan. Estaba hambriento, tenía 40 días de no comer. El diablo quería ser el proveedor de la necesidad de Cristo, el dador de la comida. Todo eso se lo voy a dar. El deseo de los ojos, el diablo le muestra a Cristo los reinos del mundo y se los ofrece. Quería ser el dador de lo que Jesús estaba buscando. Jesús quería salvar la gente. Y entonces el diablo le dice: ¿usted quiere salvar gente? Yo le doy la gente. Yo le doy las ciudades. Póstrese ante mí y le doy el mundo. ¿Usted quiere salvar a los que están en este mundo? Yo soy el dueño de este mundo, yo se los doy. Adóreme. ¿Usted quiere salvarlos? No muera. Yo se los entrego. Deseo de los ojos, la intención de lo que se busca y lo trata de dar. Deseo de la vida. El diablo desafió a Jesús a lanzarse desde el punto más alto del templo. Esa era la estructura más grande de ese lugar. Le dice: tome su camino. No es necesario morir, no es necesario ir a la cruz. Más bien no muera, viva. Venga, tírese. Y los ángeles lo van a atrapar. Mencionando Satanás mismo la Biblia. A Eva igual. Deseo de la carne. El Señor le dijo: no coman de ese fruto.
No coman de ese árbol. Coma lo que Dios dijo que no debería comer, y Eva se lo quiso para él. Deseo de los ojos, el fruto era agradable a la vista, aunque Dios dijo que no, era deseable. Deseo de la vida, le dice el enemigo a Eva, se abrirán tus ojos, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y le dice una mentira, y ciertamente no morirás. No van a morir. Las tentaciones de Jesús tienen la misma estructura que las tentaciones en el jardín. Tienen la misma estructura que las tentaciones suyas y mías, las mismas. Él sigue operando igual. Él sigue ofreciendo un camino distinto. Él sigue entregando un plan, un mapa diferente al de Dios. Y todos nosotros con un reto enorme a decir sí o a decir no. Le doy otro ejemplo bíblico, que es mi punto 4 de esta tarde. El ejemplo de Israel y el ejemplo de Cristo en el desierto. Vean, hermanos, en el desierto se le prueba la identidad a Israel. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. O sea, Israel recibe la idea, el concepto más bien, de ser nación escogida y ser hijo de Dios. Pero ese hijo en el desierto desobedece y hace necesario, o se hace latente, la necesidad de un hijo que cumpla, un hijo perfecto. El Hijo de Dios a través de Israel no lo logró. Entonces viene Cristo, ahí le pongo una serie de pasajes en su bosquejo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo, siendo Israel, no obedeció. El Hijo en Cristo cumplió. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud por medio de Moisés para mostrar el poder redentor de Dios. Deuteronomio 26:8, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales y con milagros. Pero en el desierto se perdieron. Cristo fue atraído a Egipto y llamado de Egipto para un cumplimiento profético. Siendo un bebé, su familia se lo lleva a Egipto y el Señor lo trae de Egipto. Mateo 2:15, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 2, verso 15. Israel salió de Egipto para desobedecer. Jesús salió de Egipto para salvar. Tercer comparación que hago rápidamente aquí para que sirva como ejemplo para ustedes también, cómo nosotros vivimos el ataque del enemigo y nos toca a nosotros decidir. Pasó por las aguas Israel. Israel pasó por el mar rojo. Éxodo 14:22, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El capítulo 14 de Éxodo. Cristo pasó por las aguas del bautismo y caminó sobre el mar. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mateo capítulo 13. Pasó por el agua para obedecer. Tiempo en el desierto. Israel fue probado por 40 años en el desierto. Deuteronomio 8. Cristo fue llevado por el Espíritu 40 días al desierto, mostrando obediencia perfecta. Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y fue probado por el enemigo, que es lo que estamos comparando. Propósito divino. Dios probó a Israel para manifestar si guardaban los mandamientos. Deuteronomio 8:10. Cristo fue probado para confirmar si era perfecto. Hebreos capítulo 4, verso 15. El desierto fue un lugar simbólico para Israel, consecuencia del pecado. El desierto fue la muestra de un mundo caído en la imagen de Cristo, para redimir lo que el Adán primero perdió. Él estaba, dice Marcos 1:13, estaba con las fieras y los ángeles le servían. En medio de ese lugar completamente desconectado del mundo, Israel cayó y se rebeló.
en ese mismo lugar, Cristo completa comunión con el Padre de una manera espectacular. En el jardín, Adán y Eva pecaron. En el desierto, Cristo recupera lo que Adán y Eva perdieron. No se cumple por completo porque no ha llegado a la cruz. Está empezando el ministerio, pero se empieza a gestar la tarea en la que Cristo va a cumplir todo lo necesario. Los mismos tipos de tentación vivió Israel, así como se los mencioné ahora con respecto a Adán y Eva y con respecto a Cristo. La respuesta a esa tentación de Israel responde con incredulidad, desobediencia. Salmo 78, 56, mas probaron y tentaron a Dios al Altísimo y no guardaron su testimonio. Pero Cristo, Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Convirtió arma espiritual en algo útil. En medio del desierto, Israel no confió en la palabra de Dios, más bien murmuró y dijo, mejor nos hubiéramos quedado en Israel, en Egipto comiendo. Antes murmuraron en sus tiendas, no oyeron la palabra de Jehová. Salmo 106, verso 25. Cristo más bien en el desierto usa la palabra como su única arma. Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos también un cambio en la figura teológica. Israel se convierte en un hijo tipológico, o sea, es un hijo que es símbolo, que es la muestra de algo que viene, la figura, un modelo, una representación. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, pero ese hijo desobedece y falla. Cristo, siguiendo el tema que estamos trabajando los martes, es el hijo escatológico, o sea, el hijo último, el hijo perfecto, el hijo que cumple de manera real. Romanos 1:4, y fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. El fracaso de Israel ante la tentación y la victoria de Cristo en el desierto, y claramente sellada en la cruz, obtiene la bendición que sella la victoria del pueblo de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el enemigo no nos puede tocar, pero bíblicamente vemos que el Señor puede darle licencia en 3 momentos: para probar integridad, para probar fe y para alejar orgullo y vanagloria, posiblemente produciendo vergüenza. Posiblemente produciendo vergüenza. Tercero, Satanás usa la misma estrategia siempre. Pero ¿por qué me tomé la tarea ahorita de compararlo con Cristo? Porque Jesús sabe quiénes somos y sabía que Pedro iba a fallar. Lo sabía. Y si el Satanás va a tener capacidad de probar integridad, puede ser que usted falle, porque nosotros podemos perder ante Él, pero Cristo no. Cristo nunca va a perder. Para probar la integridad, para probar la fe, para evitar la vanagloria. Satanás siempre va a usar la misma estrategia que usó con Adán y Eva, que usó con Israel, que usó con Jesús, que usó con Pedro y que va a usar con usted. Siempre va a usar lo mismo. Lo mismo. Va a tocar las fibras en las que usted es débil y en las que yo soy débil. Por lo tanto, en medio de esa debilidad, usted tiene que encontrar fuerza en lo único que no falla. Y yo entiendo de manera correcta que hay iglesias que predican mucho el tema de que el enemigo, que aquí y allá, y podemos desviarnos hacia otra cosa, pero es muy importante no olvidar eso. Pero hermanos, cuidado, nosotros creemos que es una capacidad que tenemos nosotros de alejar al enemigo. Cuidado.
Cuando aquí la centralidad es una, tiene que ser Cristo. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestra victoria, Cristo es quien lucha. Vea, hermanos, en la prueba de integridad, ¿cuántos la fallaron en la Biblia? El hombre que recibe la frase tenía el corazón conforme a Dios, que es el rey David, lo ponemos en un examen de integridad, hermanos, y se quedó en todo. Se quedó en todo. Posiblemente la vida de David ejemplifica a un hombre que rompió todos los mandamientos. Todos. El decálogo completo lo rompió. Y el Señor al final dice que tiene un corazón conforme a Él. ¿Eso es licencia para que nosotros pequemos? No. Eso es para aprender que un hombre fallido o una mujer fallida debe estar en Cristo. Hermanos, si el enemigo va a probar la fe, ¿cuánta gente fue probada la fe y echó atrás? En la Biblia están los nombres de los que abandonaron a Pablo. Yo estoy seguro que usted, que ya tiene unos años de caminar en la fe, conoce gente que ha echado atrás. Hermanos, yo entiendo perfectamente que hay cosas que cuesta procesar. Yo entiendo perfectamente que se vale la duda y que Dios no es una quinceañera que se resienta porque le digamos la verdad de lo que estamos sintiendo. Usted no ha leído el libro de Job, por favor léalo. Si usted lee el libro de Job, va a darse cuenta cómo Job está gritándole a Dios, enojado con el Señor. Pero como me enseñó un profesor a mí hace años, porque la pregunta es: ¿y cómo Job habla así? ¿Y cómo Job se expresa así? Es que olvidamos que esos diálogos es Dios, es Job con Dios. O sea, esos diálogos son oraciones, son clamores. Job está haciendo lo correcto, está llevando su fracaso, su aparente fracaso, sus dudas. El mundo se le quebró, se le rajó. Y lleva al Señor al lugar correcto su necesidad. Y por eso termina adorando. No lo lleva al desamparo, no lo lleva a la desilusión, no lo lleva a un psicólogo, no lo lleva a la depresión, no lo lleva al enojo, se lo lleva a Dios. Dios, no me gusta esto. Dios, ¿cómo es que usted hizo aquello? Dios, acá. Pero ese diálogo con Dios genera en él una vida tan espectacular que termina siendo, hermanos, receptor de una bendición mayor de la que tuvo. Porque, amigo o amiga, Dios es perfecto y es su papá. Llévele a Él su duda, llévele a Él su miedo, llévele a Él su enojo, llévele la cólera. Él no se va a resentir, Él lo sabe manejar. Pero el tema es que no tenemos ni siquiera el recurso espiritual para poder hacer eso. Cristo, hermanos, en la vida de un cristiano caído, fallido como nosotros, necesitado de perdón, tiene que ser el único ancla, tiene que ser la única fuerza en la que nosotros nos podemos recostar. ¿Me da un amén, mi hermano? La prueba de la integridad la fallaron montones, nosotros también. La prueba de fe la fallaron montones, nosotros también. La prueba de la vanagloria la van a fallar montones o la fallamos montones. Tiene que ser Él. Nuestra fuerza tiene que ser Cristo. Tiene que ser Él. Jesús es la victoria. Entonces es cierto, hermanos, tenemos que estar atentos a que ahorita, porque el tema lo estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Entonces tenemos que estar atentos a que el enemigo sí está haciendo cosas con las películas, sí está haciendo cosas con música y cosas demoníacas abiertamente. Pero, hermanos, yo no quiero que usted obvie el verdadero trabajo que está haciendo el diablo en usted. Hermanos, usted no se va a meter en una sesión de brujería. Hermanos, usted no se va a meter a un grupo que anda lavando el diablo con sangre de gallinas y cosas así. Nadie. Usted no lo va a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? El enemigo va a trabajar en usted de la misma manera que lo hizo con Eva.
desenfocándolo, confundiéndolo, mintiéndole, agarrando la palabra y haciendo un enredo con la palabra que usted pueda, al final de cuentas, hacer lo que usted quiera hacer. ¿Para qué? Para tratar de incapacitarlo, para que usted logre hacer lo que el Señor tiene para usted. Hermanos, al final de cuentas, somos nosotros los que autodestruimos. Si el diablo no me puede tocar, y cuando va a tener chance para tocarme, Dios está ahí para darme la victoria. Por lo tanto, estoy seguro que siempre voy a estar con Él. Job termina teniendo 2 veces más, 7 veces más en diferentes áreas de lo que tenía antes. Pedro termina siendo el líder de los apóstoles. Pablo termina escribiendo mitad del Nuevo Testamento y siendo el misionero que hizo que llegara el evangelio al mundo. Los 11 se hubieran quedado en Jerusalén. Dios llamó a Pablo y lo mandó a los gentiles, y eso llevó el evangelio a que nosotros pudiéramos creer hoy, aunque usted no lo crea, porque Pablo envió el evangelio a lo largo del evangelio, del imperio. Llegó las buenas noticias, llegaron las buenas noticias a países en los cuales después hubo un conocimiento de la palabra, que hicieron movimientos misioneros, que llegaron a Inglaterra, que llegaron a Estados Unidos, que se movieron por Latinoamérica, y hoy usted y yo somos herederos de eso. Pero hermanos, todos necesitaron encontrar la fuerza en Cristo. Todos. Cristo tiene que ser lo más importante en su vida. Recapitulo de nuevo. El enemigo no me puede tocar. Si el Señor le da permiso de hacer algo, el Señor me va a dar la victoria. ¿Me da un amén? Me va a dar la victoria porque Él está conmigo. El mismo que salva, sostiene. Lo vemos con Job, lo vemos con Pedro y lo vemos con Pablo. Tenemos que estar atentos, inteligentes, porque el diablo va a usar la misma estrategia siempre. Hoy le di varios ejemplos: Jesús, Eva e Israel. Pero queridos hermanos, al final de cuentas, el arma más importante es saber quién soy. Es saber que soy de Cristo. Así que la pregunta obvia hoy, para cerrar este tema, es: ¿usted es de Cristo? ¿Usted está en Él? ¿Usted está segura y confiado que está cubierto por la sangre del Cordero, que su nombre está escrito en el libro de la vida, y que de la mano de Cristo nada ni nadie lo puede sacar? Porque si usted está en Cristo, el enemigo nunca va a ganar. ¿Por qué usted cree que todavía entregan volantes en Avenida Central de brujos? ¿Por qué usted cree que hay gente orando, perdóneme que diga esto, pero orando para que le salga un número? Para los 500 que le pone a tal número, porque dependen de cosas que creen que es Dios para ellos. Hermanos, vivimos un mundo oscuro y cada vez se va a poner peor. Usted tiene que estar confiado en quién está. Más allá de lo visible, le pusimos a esta pequeña serie. Yo quiero que usted sepa el Dios que usted tiene, pero también quiero que sepa el enemigo que es contra usted. El tema que vamos a ver con parejas el 29 es: el diablo tiene planes para su familia. ¿Qué va a hacer usted? El diablo tiene planes para usted, para su empresa. ¿Qué es lo que quiere? Destrucción, muerte. ¿Se va a quedar normal? ¿Va a ser como una persona que no tiene a Dios? ¿O va a entender que ahora en usted está el poder de resurrección de Cristo? Está en usted para victoria. El enemigo y nosotros es una historia, hermanos,
que ya tiene un final escrito y es victoria. Veremos la victoria. Pero hermanos, para llegar ahí, hay hermanos que van a pasar cada tumbo, cada enredo, cada momento, por su orgullo, por su vanagloria, por sus deseos y por estas mismas formas en las que el enemigo tienta, en las cuales nosotros caemos y terminan siendo un tumbo más, porque nos desenfocamos, porque dejamos de poner a Jesús en el lugar correcto. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo no puede tocar. No puede tocar. Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo usted en una fiesta de Halloween vestido de un bicho ensangrentado? ¿Qué tiene que estar haciendo usted con música, con películas, con actitudes? ¿Qué tiene? Si el Señor ha despojado al principado, a la potestad, y lo ha exhibido públicamente triunfando sobre ellos. ¿Sabe por qué lo despojó? Porque tenía poder y tiene poder. ¿Cuánta gente estará siendo influenciada por el diablo, hermanos? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos poderes? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas naciones? Hermanos, ¿cuántos principados territoriales estarán tomando control de países, de naciones, de fuerzas? Hermanos, imagínense los millones de personas que viven influenciados por el mismísimo diablo. Imagínense. Pero para nosotros, Jesús despojó a los principados, despojó a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, tenemos que dar paso a esa victoria. ¿En qué áreas de nuestras vidas? ¿En qué áreas de lo que somos seguimos siendo tontos? ¿En qué área de nuestras vidas seguimos dándole campo al enemigo? Ahora que viene el tiempo de Halloween, hermanos, hay que hablar con alguien que fue de ese mundo para que usted sepa lo que pasa. Y el trabajo que hacen en contra de las iglesias, el trabajo que hacen en contra de las familias, lo que están intentando hacer con los niños. Y véalo en todo el sistema del mundo. Están tratando de confundir a los niños con quiénes son, con cómo aman, qué es lo que sienten. Hay una intención directa de confusión. Hermano, despiértese. El que tiene la venda es el que no tiene a Cristo. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén, hermanos. Y el que está en Cristo tiene en él el poder de la vida. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está. Y vamos a hacer una oración muy, muy sencilla. Vamos a hacer una oración en contra de las obras del diablo. Muy sencilla. Hermanos, ¿cuántas veces habrá estado usted en la mesa de trabajo del enemigo? O sea, ¿cuántas veces el enemigo ha tenido una foto suya donde dice, hoy la ataco, hoy lo ataco? Esta es la temporada en la que le voy a llegar. Imagínese, hermanos. Porque yo quiero que usted entienda que los que están en las manos del diablo, ¿para qué él va a hacer eso? Lo que hace es burlarse y avergonzar más. Pero donde están enfocados realmente los cañones del enemigo es en los hijos de Dios. Es en usted y en mí. ¿Cómo vamos a vivir ciegos a esa realidad? ¿Cómo vamos a vivir la vida como la vivió el pueblo de Israel? Dispuestos a adorar ante cualquier Baal. Se perdió un ratico Moisés y el hermano de Moisés agarró todos los chunches de oro que encontró, terminó haciendo una vaca. Y el pueblo adorando esa imagen. Adorando porque esa imagen fue el Dios que los sacó de Israel. Lea el pasaje, eso es lo que dice.
Estaban adorando al que los sacó de Israel. Algunos interpretan ahí que estaban tratando de representar a Yahvé. ¿En qué momento la imagen de una deidad egipcia se iba a convertir? Porque, hermanos, hoy nosotros nos reímos de las culturas que adoraban cosas de madera, cosas que adoraban cosas de piedra. Hoy nos reímos de aquellos que adoraban imagencillas, tótems, ídolos. Pero, hermanos, seguimos siendo el mismo bicho raro, la humanidad, que adora cosas, que adora dinero, que adora gente, que adora trabajo, que adora cosas. La misma. Querido hermano, querida hermana, es tiempo de abrir los ojos y darse cuenta que el enemigo lo tiene en la mira, la tiene en la mira, me tiene en la mira. Pelee bien, pelee bien. Él quiere robarse lo que usted tiene. Amigo, amiga, el diablo lo quiere matar, entiéndalo. Quiere matar a su hija, quiere matar a su hijo, quiere matarla. Israel nunca se vivió como cualquier otro pueblo, siendo el pueblo escogido. ¿Cuántas hermanos y hermanas, siendo de Dios, vivieron como los paganos? Como cuando Jesús se enoja: ¿por qué ustedes viven como los que no tienen Dios? Hermano, abra los ojos y vea más allá de lo visible. Solo usted sabe en qué área necesita que la luz del Señor y el poder de Dios hoy brille. Pero oremos, hermanos, con fe, en contra de la estrategia del diablo, y pidámosle a Él claridad, enfoque en el corazón, guía. ¿Cuántos saben que Dios vive? Si Dios vive, Él habla. Si Dios vive, Él nos guía. Pero, amigo, acérquese y pídale. Hermano, llévele su enojo como Job. Hermano, llévele su vergüenza del fracaso como Pedro. Pedro se fue a pescar, o sea, abandonó el llamado de Dios. Y Dios es tan bueno que se fue a buscar a Pedro. Juan, cuando lo ve, ni siquiera esperó a que el bote llegara a la playa, se tiró. Y Jesús recibe a Pedro y le dice: me amas, me amas, me amas. Cuida mi iglesia, cuida mi iglesia. Y Pablo, siendo tan usado, pero a la misma vez tan criticado, el Señor permite que el enemigo lo toque para que no se creciera. Así que, hermano, llévele su vida al Señor. Pero, amigo, abra los ojos, porque si no, perdóneme que le diga esto, si usted no pelea espiritualmente, va a perder. Va a perder. Es llegar a la guerra con una pistola de agua. Es ponerse a dar golpes al aire. Es pelear en un lado y el enemigo burlándose en la esquina del cuarto, porque usted no se ha dado cuenta dónde verdaderamente está la guerra. Amigo, despiértese. Despiértese. En la lucha en su adicción, en la lucha en su miedo, en la lucha en lo que está viviendo. Yo sé que ahora estábamos usando la analogía del Halloween y toda esa vaina, pero eso no tiene que ver con nosotros. Ahora piense en la verdadera estrategia del enemigo, que es clarísima, y como yo le he dicho toda la vida, en el infierno, en el lugar en el que se reúnen ellos, ahí está clarísimo, como toda empresa con su visión y misión. Y la misión de las huestes de maldad es robar, es matar y es destruir. Eso es lo que quieren hacer. Así que pilas.
Levante la mirada. Dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame a pelear en mi economía bien. Ayúdame a pelear en mi salud bien. Ayúdame a tener claridad, Señor. Háblame, guíame, Señor. Muéstrame en tu palabra. Si usted quiere hablarme en un sueño, háblame. Si usted quiere usar a otro, úsalo, Señor, que me hable. Pero Padre, yo no quiero seguir caminando como lo hace cualquiera que no te conoce. Pídale al Señor que le dé la inteligencia necesaria para pelear bien la lucha que está librando. Y deje de pelear contra algo que no es el enemigo. Señor, en esta tarde como iglesia le pedimos ayuda, Señor. Enséñanos, Señor, a saber quiénes somos en ti, Señor. Enséñanos a depender, Señor, de lo que Cristo ha hecho. Enséñanos, Señor, a vivir pegadito del que asegura la victoria. Enséñanos a menguar para que usted crezca. Y Padre bueno, enséñanos a ver lo que está pasando en lo espiritual, Señor. Perdónanos porque hemos visto las cosas, Señor, como cualquier otro, Señor. Y ponemos delante tuyo nuestras vidas, Señor. Si usted ha permitido al enemigo tocar a alguno de nosotros, Señor, danos la fuerza para sostenernos. Y yo me lleno de esperanza oír que Jesús está orando por nosotros. Así como oró por Pedro, está orando por nosotros. Si hay alguno acá, Señor, que su fe está siendo probado, Señor, que su fe no falle. Si hay alguno que está acá como Job, que está siendo probado, Señor, en que si confía en ti, aunque su cuerpo ha sido tocado, Señor, yo oro para que su fe y su confianza y su integridad no fallen. Hoy oramos, Señor. Si alguno acá, Señor, ha sido probado por altanería, Señor, por altivez, Señor, hoy oramos que humildad sea plantada ahí, Señor. Gracias, Señor, porque a veces las tormentas son necesarias para que encaucemos el rumbo. La tormenta, Señor, que vivió Jonás fue necesaria para que Jonás regresara a donde usted lo quería, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, Señor. Padre, hoy como iglesia oramos en contra de las huestes de maldad. Mi amigo, haga esta oración conmigo. Señor, dígalo seguro: Señor, oro en contra de las huestes malignas. Oro en contra del plan del enemigo. Dame claridad para pelear bien. Confío en la victoria que está asegurada. Ayúdame, Señor, a dar los pasos necesarios para llegar a ella. Pero te doy gracias que la victoria no depende de mí, porque sería un fracaso. La victoria depende de la fuerza de Cristo. Ayúdame, Señor. Dígalo fuerte: ayúdame a estar en Él, a vivir en Él y a depender de Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase en pie ahí donde usted está, mi hermano, mi hermana. Levante sus manos conmigo ahí. Señor, hoy nos rendimos ante ti, Señor. Perdona, Señor, nuestra ignorancia. Perdona, Señor, nuestro orgullo. Y ayúdanos a vivir dependientes de ti, Señor. Padre, yo envío a este pueblo en paz, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos a ver bien. Ayúdanos a estar seguros que usted está en nosotros, el Dios que tenemos. Ayúdanos también a estar seguros y confiados que el enemigo es contra nosotros. Y enséñanos a ser sabios para conocer la estrategia y el plan que el enemigo tiene contra cada uno de nosotros. Padre, envío a este pueblo en paz, confiado en la victoria que usted ha prometido para nosotros. Porque el que comenzó la buena obra será fiel en completarla, Señor. A pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestra falta de fe, Señor. Gracias porque lo que usted promete se cumple. Perdona lo que hacemos
Señor, que te ofende. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, que la provisión suya, que la salud suya, que también, Señor, la victoria suya nos alcance, nos envuelva, Señor, y nos lleve, Señor, en todo el trayecto de esta semana, Señor. Que tengamos una semana donde podamos verlo a usted triunfar sobre la oscuridad. Señor, gracias porque hasta aquí ha sido bueno y mañana lo continuará haciendo. En el nombre que es sobre todo nombre, envío a tu iglesia en paz. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga montones. Nos vemos. Abrace a 7, 8 personas antes de irse. Nos vemos de hoy en 8 para celebrar el cumple de la iglesia. Chao.